Como parte de mi doctorado, fui contratado como asistente de laboratorio para trabajar en el tratamiento pediátrico. Estábamos trabajando en un documento que medía el efecto de la exposición a un posible contaminante. Mientras mis colegas se centraban en los efectos medidos en adultos y ancianos, mi equipo trabajaría con niños. La posible interrupción en el desarrollo de los adolescentes en crecimiento se consideraba lo suficientemente importante como para llevar a cabo un conjunto separado de experimentos y mediciones. El estudio atrajo la atención y el financiamiento unilaterales de no una, sino 4 compañías farmacéuticas diferentes, siendo Hachette PH el principal contribuyente. Me contrataron bastante tarde en el proceso. Ni siquiera estaba seguro de cuál era el contaminante, ya que se le designaba simplemente como el contaminante. Aparentemente, era algo que residía justo debajo de la capa superior del suelo en una gran área residencial. Para no contaminar nuestras mediciones, a mis colegas y a mí nos dieron información mínima sobre los síntomas a buscar y qué esperar. En cambio, nos proporcionaron un conjunto de experimentos y participantes dispuestos. Todo fue rápido y caótico. La mayoría de nosotros comenzó un lunes, y el martes de la semana siguiente fue el día de nuestro primer experimento. Poco tiempo para prepararse, instalarse o incluso entender. Aún así, esto podría ser importante. Lo suficientemente importante como para iniciar una carrera. El experimento, denominado Evaluación del Desarrollo Cognitivo y Ocular, CODA, se realizaría con el consentimiento completo y la supervisión de los tutores parentals. Todos los niños tenían entre 6 y 10 años, y ninguno de ellos presentaba deformidades o enfermedades observadas. Se nos dio acceso limitado a ciertos expedientes médicos para asegurarnos de que nuestro estudio no tuviera el potencial de causar ningún daño. Sin embargo, leí la lista de verificación del experimento y no había nada que pudiera dañar a nadie. Si acaso, argumenté que los resultados serían prácticamente inútiles. A medida que se acercaba el martes, mis 2 colegas y yo nos preparamos lo mejor que pudimos. Los 3 de nosotros sometimos a un participante a una serie de pruebas. El CODA consistía en 3 pruebas en un total de 3 horas. A los padres se les pediría su consentimiento antes y después de cada paso y se les daría la capacidad de detener cualquier prueba en cualquier momento. En general, el experimento era sorprendentemente sencillo. Supuestamente, se trataba de una medición del desarrollo cognitivo y emocional, principalmente a través del reconocimiento facial y espacial. El día del experimento, conocí a Logan, un niño de 8 años que llevaba una gorra de béisbol y una nueva camiseta de Pokémon. Su madre estaba un poco ansiosa, pero según lo que me habían dicho, había sido generosamente compensada. Cuando los conocí en el estacionamiento y los llevé adentro, le prometí que repasaríamos los detalles. No te preocupes, le dije. Mayormente vamos a ver imágenes. No suena tan mal, ¿verdad? Él negó con la cabeza, pero aún no lo había visto sonreír. Tal vez la ansiedad de su madre lo había contagiado. La sala de pruebas era bastante pequeña y estaba hecha completamente de concreto. Había un par de espejos unidireccionales supuestos en cada lado de la habitación. Las paredes estaban pintadas de un verdemente enfermizo, un color tan neutral que dolía mirarlo. La primera prueba trataba sobre la inteligencia emocional. En conjuntos de 6 imágenes cada uno, debía mostrarle a Logan varias expresiones y preguntarle cuál se correlacionaba principalmente con una emoción. Si respondía objetivamente mal, según un gráfico, se suponía que debíamos pedirle que explicara su elección. Bastante simple, ya había hecho algo similar antes. Pero aquí fue donde me di cuenta por primera vez de que Logan no era un niño común. Mientras coloqué el primer conjunto de imágenes, le pedí que identificara la cara más feliz. Claramente, era la tarjeta número 3, y Logan respondió de esa manera sin dudar. En el segundo conjunto de imágenes, se le preguntó cuál era la más triste. Nuevamente, era la número 3. Respondió correctamente, nuevamente. En la tercera imagen, las 6 imágenes eran una mezcla salvaje. Algunas tristes, algunas felices, un hombre dormía en la esquina. ¿Cuál es la más enojada?, pregunté.
Había una respuesta correcta, la número 4. Una mujer frunciendo el ceño y mostrando los dientes. Sin embargo, Logan las miró durante mucho tiempo. La número 6, dijo finalmente, señalando al hombre que dormía. ¿Por qué? Pregunté, siguiendo el protocolo. Es complicado. Casi mataron a su mamá. El niño parecía casi distante, mirando la imagen. ¿Qué diablos? Respondió el resto de las preguntas perfectamente, pero esa respuesta se quedó conmigo. Una reacción tan extraña. No solo respondió incorrectamente a una pregunta obvia, sino que también fue una explicación extraña. Logan mismo parecía tener problemas para encontrar la palabra adecuada. La segunda prueba fue similar, pero había nuevas tarjetas. En conjuntos de 3, Logan debía explicar cada emoción presentada por las personas en las imágenes. Feliz, triste, enojado, asustado. Era similar a la primera prueba, pero mucho más detallada. Para cada imagen, había una descripción y una breve explicación dada por el participante. Continuamos. Las primeras 3 tarjetas no presentaron problemas. Feliz, feliz, triste. Explicaciones fáciles. En el segundo conjunto de tarjetas, el resultado fue el mismo. Sorprendido, triste, triste. Pero cuando llegó el tercer conjunto de imágenes, no sabía qué decir. 3 personas, todas completamente neutrales. No mostraban ninguna emoción en sus rostros. Parecían casi generados por computadora. Sin embargo, Logan no tuvo problemas. Ella está asustada, dijo. No sabe por qué está haciendo esto. ¿Y, qué pasa con este? Oh, tiene hambre. Simplemente no lo muestra. ¿Hambre? ¿Esa es la emoción? Sí, tiene mucha hambre. Peligroso. Y el tercero. Logan miró fijamente. Después de unos segundos, me miró. Casi como si se hubiera olvidado de la imagen por un tiempo. Bueno, él, creo que es Obsten. ¿Obsten? Sí, Obsten. ¿Qué quieres decir con eso? Así es como es. No conozco una palabra mejor para ello. Así que, ¿por qué es Obsten? Vio algo que no debería haber visto. Continuamos con varios conjuntos más de imágenes, y Logan dio respuestas en su mayoría normales, pero de vez en cuando decía algo que sonaba absurdo. Obsten fue el primero, pero también mencionó a Diar, Gad y Shrit. Las descripciones eran extravagantes y francamente, sin sentido. A Diar. Miró fijamente a la luz demasiado tiempo. Gad. No fue a nadar, pero sus pies todavía están mojados. Shrit. Se cayó entre las grietas. Cuando estaba a punto de comenzar el tercer experimento, tuve un momento a solas con la madre de Logan. Aún ansiosa, se abrazó a sí misma y no me miró a los ojos. Terminaremos en un momento, le dije. Le está yendo muy bien. Es un niño muy imaginativo, ya sabes, asintió. Si viera sus dibujos. ¿Tiene problemas en la escuela? No, no realmente, no, sonrió. Bueno, en su mayoría, no. Algunos de los otros niños pueden ponerse un poco incómodos cuando empieza a inventar cosas. Miré el reloj. Era hora de comenzar el experimento final. Todos los niños tienen sus rarezas, sonreí. Eso es lo que los hace niños. El experimento final trataba de reconocer lugares en lugar de personas. Uno por uno, debía mostrarle a Logan imágenes de varios lugares. Lugares comunes como supermercados, parques infantiles y fábricas. Eran bastante fáciles de reconocer. Primero le mostraba las imágenes. Luego, le pedía que describiera la escena. Logan no parecía importarle. Las imágenes en sí eran fáciles de reconocer para Logan. Una por una, explicaba lo que veía. Fábricas con muchos autos estacionados afuera. Parques infantiles vacíos. Pero cuando llegamos a un parque, se detuvo. Su expresión cambió. Es un cementerio, dijo. Tú
Tuve que contenerme para no corregirlo. Obviamente, no era un cementerio. ¿Puedes describirlo?, pregunté. Realmente, no quiero. Hay mucha gente allí. ¿Qué tipo de gente? Me salí del guión, pero estaba demasiado curioso. Logan se inclinó para mirar más de cerca la imagen. Hay muchos colores extraños, dijo. Las personas que solían estar allí se han ido. No podía entender lo que estaba viendo. La imagen estaba vacía. A medida que terminamos, Logan fue al baño. Tuve tiempo para hablar a solas con su madre y saqué la foto del parque. ¿Tienes alguna idea de lo que ve aquí?, pregunté. No, dijo, negando con la cabeza. Podría ser cualquier cosa. Es solo extraño, dije. Por lo general, los niños inventan historias sobre dragones, láseres, magos, ese tipo de cosas. No cementerios en parques. ¿Estás llamando a mi hijo extraño? Perdí el hilo de mis pensamientos. Cuando Logan regresó, ella lo agarró del brazo para irse. Antes de hacerlo, me les uní. Tenía que intentar algo. Logan, dije. Solo un momento. Se detuvieron, y su madre me miró cansada. Estaba pensando en comprar esta casa, dije, mostrándole una foto de un lugar que había estado revisando varias veces. ¿Qué piensas? Él solo me miró como si no entendiera. Se quitó la gorra de béisbol y se rascó la oreja. Parece sucia, dijo. Mucho, Ro. Ahí, en él. Vamos, Logan. Su madre lo tiró del brazo, y casi lo arrastró por el pasillo. Al darse la vuelta para mirarme una última vez, gritó. Miró hacia arriba. Y luego ya no lo hizo. No mentí cuando dije que estaba pensando en comprar esa casa. Había una visita abierta al día siguiente, y decidí pasar por allí durante mi hora del almuerzo. Había alrededor de 8 personas más, todas parejas. Me desvanecí entre ellos. Tal vez no me estaban considerando como un comprador serio después de todo. El lugar era un poco grande para mí después de todo. Mientras el agente inmobiliario se fue a hablar con una pareja embarazada, me detuve en el vestíbulo. Tenía esta extraña sensación en el fondo de mi estómago. Ro, murmuré para mí mismo. Justo aquí. Solo decirlo en voz alta casi me hizo sentirlo. Era algo tan específico, tan único. No era una emoción, sino una experiencia. Una historia. Podía imaginarme, acostado en el suelo, mirando el techo de color madera. Podía sentir como mi espalda se volvía rígida, como si hubiera estado acostado demasiado tiempo. Podía sentir mis ojos engrosándose, como si estuviera parpadeando a través del lodo. Cada respiración era un esfuerzo consciente. Los brazos no respondían. Una oración para que mi corazón siguiera latiendo. Y luego, nada. Ro. Mirar hacia arriba y luego, no. Tenía esta extraña comprensión, como si hubiera visto algo que no debía haber visto. El niño tenía una palabra para eso también. Dios, me sentí enfermo. Todos estaban reunidos alrededor del agente inmobiliario en la sala de estar. No sé qué me dio el coraje para enfrentarlo, pero simplemente lo solté. ¿El propietario anterior murió aquí?, pregunté. ¿En el vestíbulo? No lo hicieron, respondió. Deben decirnos si lo hicieron, dijo una de las parejas. Otra pareja estuvo de acuerdo. Ok, sí, quiero decir, nadie ha muerto aquí. Eso es cierto. Nadie lo hizo. Pero sí, los encontraron sin respuesta en el vestíbulo. Hubo suspiros ruidosos. Una pareja se fue de inmediato. Otra se fue poco después. Hubo una cola para hablar con el agente inmobiliario, y en 10 minutos, yo era el único que quedaba. Ro, o no, conseguí el lugar muy barato como para preocuparme. Esto me hizo curioso acerca de las palabras que el niño había usado para describir varios lugares y emociones. En los días siguientes, mientras transcribía nuestros hallazgos, comencé a pensar mucho más en ellas. Mirar fijamente a la luz durante mucho tiempo. Tener los pies mojados y nadar.
Todo era solo un sinsentido críptico. Pero lo que sentí esa primera noche en mi nueva casa, eso era Ro. Pude sentirlo. Era la forma correcta de describirlo. Una noche, mientras veía la televisión, el pensamiento volvió a mí. Había un segmento de noticias sobre una paciente con daño cerebral grave. Una mujer que no podía respirar por sí misma ni hablar. Estaba consciente, en cierto sentido, pero completamente atrapada en su cuerpo. El segmento se centraba en cómo su familia cuidaba de ella, pero yo simplemente me acerqué y la miré. Adiar, murmuré para mí mismo. Eso es. Y lo era. Sin lugar a dudas. Ella estaba, Adiar, por mirar fijamente a la luz durante demasiado tiempo. Pude sentirlo, entenderlo. En los días siguientes, comencé a buscar Gav. La palabra significaba alguien cuyos pies estaban mojados, a pesar de no nadar. Me tomó un tiempo entenderla, pero finalmente la encontré en un artículo de periódico en línea. Sentí Gav al leer sobre un hombre que murió de una sobredosis en la playa. Su cuerpo aparentemente se asfixió, lo que le hizo sudar hasta la muerte. Como era un indigente y vivía cerca de la playa, lo encontraron un par de adolescentes que construían un castillo de arena. Pero esa sensación de ahogarse en tierra firme, al lado del océano, eso era Gav. Con la palabra correcta, pude sentirlo. Pude empatizar. En mi mente, pude estar allí con él. Pero la última palabra que había anotado, Shrip, era una palabra difícil. Durante varios días, busqué en todo Internet. Investigué foros, leí artículos oscuros que databan de los años 90. Pero simplemente no podía buscar a ciegas en la web y esperar lo mejor. Tenía que descubrir más, obtener algo sustancial. Esa idea me hizo retroceder. ¿Y las fotos? Las fotos que le habíamos mostrado a Logan en primer lugar. ¿Quiénes eran las personas en las fotos? Revisé la lista de inventario del experimento. La mayoría de las tarjetas se mencionaban solo con un número y una emoción, pero noté que algunas caras se repetían con los mismos actores. Todas las tarjetas que Logan había respondido correctamente se repetían al menos una vez, pero las raras no. Esas eran caras únicas. La iluminación era diferente. No mostraban emociones peculiares, eran simplemente personas extrañas. Un poco fuera de lo común. Tomé algunas fotos con mi teléfono y traté de hacer una búsqueda de imágenes. No obtuve ni una sola coincidencia. Estas fotos simplemente no estaban disponibles en ningún lugar en línea. Las emociones normales que se mostraban en las imágenes se podían encontrar en varios sitios de imágenes de archivo, pero no las extrañas que Logan señaló. Finalmente, después de unas horas y docenas de páginas visitadas, encontré una imagen que se parecía a uno de los modelos, pero en un entorno completamente diferente. Y esto fue muy extraño. La imagen que encontré en línea era de un perfil de redes sociales. El perfil, a su vez, representaba la página de usuario del mismo hombre sin hogar que se había ahogado por una sobredosis. El mismo sobre el que había leído un artículo. Pero el artículo había sido escrito solo unos días antes y la foto debía haber sido tomada al menos hace semanas. Escucha, no sé si puedes entender esto. Lo que Logan hizo fue describir perfectamente, usando una de sus palabras inventadas, exactamente lo que le iba a suceder a ese hombre. El hombre que murió por sobredosis en la playa. Volví a pensar en todo el asunto una y otra vez en mi cabeza, y finalmente simplemente me rendí. Tenía que hablar con Logan de nuevo. Hice la cosa más espeluznante que jamás haya hecho. Rastreé al niño en su escuela. Al día siguiente, cuando estaba a punto de subir al autobús de regreso a casa, le hice un gesto desde el otro lado del estacionamiento. Se sorprendió de verme y no pudo ubicarme al principio. Luego lo vi reconocerme, como si algo se hubiera encendido en su mente. Hola, me llamó. Hombre de la ciencia. Hola, Logan, respondí. ¿Cómo ha estado? Bien, dijo. No estás aquí para más pruebas, ¿verdad? Se detuvo unos pasos delante de mí. En realidad, solo estoy aquí para preguntarte acerca de ese idioma tuyo.
Esas extrañas palabras que usas. ¿Cómo se te ocurren? Eso es fácil, dijo. Una vez que comienzas a hablarlo, no puedes dejar de hacerlo. Después de un tiempo, simplemente la sientes, ¿sabes? Así que, ¿dónde lo aprendiste? En algún lugar especial. Creo que siempre lo supe, se encogió de hombros. Es extraño, como escuchar. Pero no a un sonido, sino a un color. Es como si estuviera allí. Dentro. Así que siempre puedes verlo, ¿verdad? Porque a veces dijiste que las personas en las fotos estaban simplemente felices o tristes. Cosas comunes. Bueno, a veces esas cosas son más fáciles de ver. Dijiste que debería responder rápido, no, ya sabes, con precisión. Así que, Logan, ¿por qué respondiste Ro en la foto del parque infantil? El niño se puso pálido. No debería haberlo hecho, dijo rápidamente. Eso no era algo muy inusual. Me he metido en problemas. No, lo tranquilicé. No me importa eso. Solo quiero saber qué querías decir. ¿Qué querías decir con mirar hacia arriba y luego ya no? Logan se alejó un paso. El juego se había terminado. ¿Sabes?, dijo. Nunca lo he entendido. Nunca había dicho eso antes. No sé por qué lo hice. Pero yo sabía por qué. Tenía sentido. Desde que comencé a utilizar las palabras de Logan, no podía dejar de hacerlo. Era un pequeño juego, un acertijo interesante. Sentir estas palabras que, de otra manera, no podrías expresar. Como Ro, como adiar, como gal. Pero todas estas palabras estaban bloqueadas. No podía entenderlas. No podía verlas, incluso si las describían a la perfección. En el caso de Logan, le permitieron ver algo que no debería haber visto, algo que nadie más podría ver. Las emociones. Las personas. La muerte. Me subí al autobús de regreso a casa, en mi nueva casa. Con mi nuevo idioma y mi nuevo conocimiento. Las palabras de Logan habían abierto un mundo completamente nuevo para mí. El lenguaje, el pensamiento. Había palabras para todas las cosas que no podía entender, cosas que nunca sabría si no hubiera conocido a ese niño extraño. Logan seguía siendo un misterio. Pero yo no. Para mí, todo era claro como el día. Pude verlo todo. Y no había marcha atrás. Eso era Ro. Mirar hacia arriba, y luego ya no. Eso era Logan. Y eso era yo.